adelante, que sean 2 filas nada más, que no haya tercera fila. Gracias. Juan 1:13. Juan 1:13, vamos rápidamente. Vamos a continuar hablando acerca de la regeneración espiritual. La semana pasada comenzamos con este tema. Seguimos hablando de soteriología bíblica, que es la doctrina de nuestra salvación. Nosotros nos apegamos al monergismo, más específicamente al Tulli, o doctrinas de la gracia. Y dice la Biblia en Juan 1:13, los cuales, los hijos de Dios, no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de la voluntad de Dios. Cierre sus ojos y encomiende al Espíritu Santo el día de hoy esta enseñanza. Dígale: maravilloso Dios, habla a mi vida por medio de esta enseñanza, pero sobre todo cambia mi vida con esta enseñanza. Bien orábamos varios hace un momento, no solamente tener la sana doctrina en la mente, en la cabeza, sino que baje al corazón, Señor, hacernos discípulos enseñables y corregibles, humildes, mansos como Moisés. Dice la Escritura, el hombre más manso sobre la tierra, pero esto se logró porque tú renovaste su mente, porque tú fuiste cambiando su manera de pensar durante mucho tiempo. Te pedimos que sea el mismo impacto de la palabra en nuestras vidas, Señor. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado, te decimos amén. La clase pasada empezamos a estudiar el concepto de la regeneración espiritual. Entendimos lo que nosotros percibimos como conversión, que es darle la espalda al pecado y seguir a Jesucristo, tuvo su origen en Dios. Desde la perspectiva divina, la conversión es precedida de la regeneración. Nosotros aquí vemos personas que decimos, él ya está convertido porque ya le da la espalda al pecado. ¿Recuerda lo que significa la palabra conversión? O lo que engloba es darle la espalda a y darle la vuelta ahora hacia. Entonces le dimos la espalda al pecado y ahora vamos caminando de frente hacia el Señor Jesucristo. Pero tuvo una generación, tuvo un antes, que es la regeneración que viene de parte de Dios. No puede salir de nosotros nada bueno, mucho menos el abandonar el pecado para seguir al Dios vivo. Por eso es que primero es la regeneración. Concluimos además que no podemos decir que somos regenerados si no hemos nacido de nuevo. Y se nota que hemos nacido de nuevo porque vivimos de manera regenerada. ¿Cómo vive una persona de manera regenerada? Lo acabamos de decir. Le da la espalda al pecado y comienza a seguir a Jesucristo. Y esto obviamente lo hace Cristo en nosotros. El día de hoy vamos a ver las características, así como la causa eficiente de la regeneración. Y así que comenzamos. Características de la regeneración espiritual. Voy a poner RE para que usted sepa que es regeneración espiritual. Número 1 es instantánea e inmediata. Vamos a ver las 4 características y vamos a ver también la causa eficiente de la regeneración espiritual, parte por parte. Primero, la regeneración es instantánea y es inmediata. Esto lo vemos aún en el mundo natural. Siempre que hay implantación de nueva vida es de manera instantánea e inmediata, en el terreno natural como en el espiritual. ¿O acaso alguno de nosotros ha escuchado alguna vez de una mujer que esté casi embarazada? Por decirlo así, por supuesto que no. O se está o no se está embarazada, o se está vivo o no se está vivo. Lo mismo pasa en el ámbito espiritual. Ahora ponga mucha atención, porque aquí de repente se confunden muchos aspectos. Es cierto que la providencia de Dios y el Espíritu Santo primero preparan el corazón de los elegidos, gradualmente van preparando nuestras vidas. Poco a poco Dios nos va atrayendo hacia Cristo, pero hay un instante, hay un momento en el cual el corazón cambia de disposición por completo, de ser un corazón hostil a ser un corazón receptivo al amor incondicional de Dios.
Y aunque pueden anteceder a la regeneración sentimientos y acciones tales como temor, quiero que entienda esto, y es lo que le estoy diciendo, el momento de la regeneración es instantáneo e inmediato. Aunque nosotros muchas veces vemos, por ejemplo, gente, y me ha tocado que en la iglesia muchas veces, gente que empieza a venir, que ya al principio lo hacía de mala manera, después viene ya un poquito más dispuesto, después ya lo ves como que cierra los ojos en la oración, después ya lo ves como que ya hasta trae su Biblia. Todo eso no es evidencia netamente de la regeneración, es Dios trabajando el corazón de una persona. El momento de la regeneración es instantáneo e inmediato, y es ese momento en el cual Dios pone en nosotros el decir, hasta aquí con el pecado, ahora sí a seguir verdaderamente a Cristo. El Espíritu Santo va trabajando en nosotros con sentimientos y acciones como temor de Dios, reflexionar en Dios, asistir a la iglesia, orar, y pueden ser parte del trabajo del Espíritu Santo, pero esto no debemos de confundirlo con la regeneración en sí misma, porque hay muchas personas aún en la congregación que vienen, que oran, que ya tienen cierto temor, que ya tienen cierto gusto por abrir las Escrituras, pero la regeneración, no olvidemos que es darle la espalda al pecado, seguir a Jesucristo. Número 2, es radical. Es radical. ¿En qué sentido? En el sentido de que es un cambio total en el estado del ser humano, en nuestra área moral, intelectual y sobre todo espiritual, se ven afectadas por esta nueva vida. Se lo he dicho, no recuerdo en qué discipulado fue, donde le decía una comparación. Nuestro Dios no es como los coyotes que venden aquí en Mesa, que venden los sábados y los domingos carros. Nuestro Dios no nada más nos da una manita de gato y dice, bueno, ya se ve bien, ya lo puedo vender, ya que salga. Nuestro Dios hace un cambio total, un cambio radical en nuestra manera de pensar, en nuestra moral y en nuestro espíritu. Empezamos a ver las cosas cuando somos regenerados con una nueva perspectiva. Nuestros criterios anteriores se ven cambiados por el criterio de la palabra de Dios en asuntos morales, intelectuales y espirituales. Yo antes pensaba que no era malo que los homosexuales se amaran, ahora veo por medio del filtro llamado palabra de Dios que eso no le agrada al Señor. Yo no creo que eso sea de parte de Dios y cosas así. Además, tenemos una nueva motivación interna que es Cristo en nosotros. Se puede decir que un regenerado tiene una nueva y correcta forma de pensar, sentir, decidir y actuar. Nueva forma de pensar, sentir, decidir y actuar. Eso es lo que significa que es un cambio radical. Podemos darnos cuenta que la regeneración es absolutamente necesaria, porque si bastara con cambiar un poco, ¿por qué la regeneración es necesaria? Porque si bastara con que le echáramos un poquito de ganas, que cambiaras un poco, no habría motivo por el cual Dios tendría que regenerarnos para ser salvos. Ahora sí vamos a utilizar la escritura. Romanos 8:7 y 1 Corintios 2:14. Romanos 8:7. 1 Corintios 2:14 y Juan 3 del 3 al 5. ¿Ya lo tenemos? Es radical, le puede poner aquí. Total. Aunque no me gustó ese y entiendo por qué muchos no lo ponen como total, pero esto lo va a entender. Porque la teología católico-romana y muchos teólogos heréticos de la actualidad toman esta
como pretexto la regeneración total. Romanos 8:7 dice: por cuanto los designios, los deseos de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios. ¿Y qué dice al último? Ni tampoco pueden. ¿Qué está diciendo? A la carne no se sujeta a la ley de Dios. ¿Por qué? Porque no puede. Entonces era necesario un cambio total. No nada más era échale ganas. No puedes echarle ganas. La otra cita, 1 Corintios 2:14. Por eso es necesario, Juan 3, del 3 al 5, nacer de nuevo. 1 Corintios 2:14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. ¿Quién es el hombre natural? El que no ha nacido de nuevo, el que no es regenerado. Porque para él son locura, y subraya ahí, y no las puede entender. Un hombre que no es regenerado no puede entender las cosas de Dios, son locura. Ahorita no recuerdo quién oraba y decía, luego nos hacen burla, y tiene mucha razón, no saben lo que venimos a hacer y nos critican y nos hacen burla porque venimos a la iglesia. ¿Por qué lo hacen? Porque son hombres naturales, carnales, no regenerados, que no pueden entender este tipo de cosas. Es por eso que antes de la conversión, la Biblia nos llama muertos espirituales. A un muerto, quiero que piense en esto, está una persona muerta en el hospital, ¿le serviría que le pusieran suero? ¿Otra transfusión de sangre? ¿Inyecciones? ¿No? Que le inyectaran alcohol. Dicen que el alcohol duele, pero bastante. No recuerdo, me parece que es en la Cruz Roja, no recuerdo quién me platicó, decía que cuando llegan las personas histéricas que no tienen nada, dicen, ponle no recuerdo qué código le decían, pH, no sé qué, pura histeria, le dicen, es un pH, es un caso de pH, sí, no se preocupe, ahorita le bajamos, y que les inyectan alcohol y dicen que arde, que en ese momento dicen, yo me siento bien. Si le inyectan alcohol a un muerto, ¿se levantará? Así que espero que estemos entendiendo a qué punto estoy queriendo llegar. Por eso antes de la conversión la Biblia nos llama muertos. A un muerto no le sirve un tratamiento médico, no importa que le des medicinas, transfusión de sangre o inyecciones. A un muerto hay que darle una nueva vida. Por eso es que Jesús no le dio un nuevo conjunto de reglas o reforzó las reglas que ya tenía Nicodemo. Cuando Nicodemo se acerca con Jesús, le dice, Señor, sabemos que has venido de Dios como maestro, ¿qué debemos de hacer? Jesús no le dijo, échale ganas, ahí está la Torá, mira, aquí traigo una nueva regla que tienes que seguir. ¿Qué le dijo Jesús que tenían que hacer? Es necesario nacer de nuevo, es necesario ser regenerado. Es una obra radical también, porque implica que es un cambio hecho desde raíz, en lo más profundo de nuestro ser, a lo que la Biblia le llama corazón. Pero debemos de tener cuidado y no confundirnos. Este cambio radical no implica que somos inmunes a errores y a pecados, pero sí significa que si caemos, tenemos la capacidad de levantarnos en Cristo. Primera de Juan 3, 8 y 9. ¿Qué dice? Todo aquel que es nacido de Dios, versículo 9, no practica, esa parte subráyela también. Una cosa es practicar el pecado y otra cosa es caer en pecado. Una cosa es que estés habitualmente en los mismos hábitos pecaminosos, entonces no eres un regenerado, y otra cosa es que caigas en un pecado ocasionalmente. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la semilla de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es regenerado
por Dios. ¿Se acuerdan que vimos la semana pasada la palabra nacido en el griego? Quiero que entienda esto. Es radical, pero no se confunda. ¿Significa que ya no pecamos nunca? Sí, sí seguimos pecando. Esto ya lo hemos entendido. Está la carne, pero nosotros tenemos la capacidad que nos da Dios de arrepentirnos. Anteriormente no nos podíamos ni nos queríamos arrepentir. Hacíamos algo que a Dios no le agradaba, decíamos una grosería o hacíamos alguna acción que sabíamos o sabemos ahora que a Dios no le agradaba. No sentías nada, no te arrepentías. Ahora cuando haces algo que a Dios no le agrada, de inmediato tu corazón es redarguido y Dios te ha dado la capacidad de dar nuevamente media vuelta a ese pecado y caminar hacia Él. Es paradójico, porque hay gente no regenerada que muchas veces actúa como si fuera regenerado, pero no significa que sea salvo. Y hay algunos regenerados que actúan como si no lo fueran, y eso no significa que ya están perdidos. Por algo, todo en la salvación descansa en Cristo. Esto es una paradoja tremenda. ¿Cómo ves gente que dices, este parece regenerado? No lo es, no es salvo. Y hay gente regenerada que dices, este parece que no es salvo. Pues ¿qué crees si no es? Pero Dios lo va a pasar. ¿Te acuerdan que vimos la semana, hace como 3 o 4 semanas, como por fuego, dice la Escritura? Número 3, se produce en el corazón. Ya lo vimos aquí en el cambio radical. Es decir, que el cambio viene en la región del hombre más íntima, más interna, en esa región donde se toman decisiones y donde es llevada a cabo nuestra conducta. Mateo 15, 18 y 19. Mi hermano Enrique me ayuda con Lucas 6, 45 y Ángel Romanos 10, 9 y 10. Mateo 15, 18 y 19. ¿Ya lo tenemos? Se produce en el corazón. ¿Qué es el corazón? Es el centro, la región más íntima del hombre, donde tomamos las decisiones y donde forjamos nuestra conducta, nuestra manera de ser. Mateo 15, 18 y 19 nos dice del corazón. Pero lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto contamina al hombre, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios y las blasfemias. En nuestro corazón es donde tomamos decisiones y de donde sale nuestra conducta. Lucas 6, 45. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Qué hay en tu corazón? Necesitas escuchar hablar a una persona 5 minutos y te das cuenta que hay en el corazón de las personas. Por eso dice la Biblia en Romanos 10, 9 y 10, ahora sí fuerte, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Así es. El cambio se produce primeramente en el corazón, porque es ahí donde está nuestra voluntad, es ahí donde están nuestras decisiones y nuestra conducta. Es por este motivo que todo el resto de mi ser, mi intelecto, mi moral, mi ser espiritual se ven impactados y movidos, porque Dios mueve lo demás adentro y eso hace que se mueva lo demás afuera. Y número 4, no es un cambio físico, sino un cambio espiritual. Y esto se liga con este de aquí. La teología católico-romana tradicional enseñaba que un justificado participaba de la naturaleza divina. Ellos decían o dicen que hay una gracia santificante que también cambia tu estado físico para que puedas vivir moralmente en santidad.
En la actualidad, muchos grupos carismáticos pentecostales llevaron esta doctrina al punto de la herejía al decir que cuando tú naces de nuevo te conviertes en pequeño Dios o en Jehová Junior. ¿Por qué? Porque malinterpretan, y ahorita vamos a ver 2 de Pedro 1:4. Nosotros creemos que el cambio físico va a tener lugar, sí, pero no en este momento, sino hasta la glorificación. No significa que la regeneración es imparcial o incompleta, porque el Espíritu Santo que habita en nosotros asegura la obra. Romanos 8:14. Antes de ir a Pedro, vamos a Romanos 8:14. Este último punto quiero que lo entienda bien también. Cuando soy regenerado, físicamente me ocurre algo a mi cuerpo, ninguna parte de mi cuerpo. Cuando decimos corazón, estamos hablando, ya le dije, del ser íntimo de mi espíritu, de donde tomo mis decisiones. No crea que va a abrir mi corazón, mi pecho, y va a encontrar algo ahí, más que venas y arterias y ya, y sangre, es todo lo que va a encontrar. No se refiere al corazón físico. No hay ningún cambio físico, ni su cerebro es cambiado, la mente no es lo mismo que el cerebro, la mente es el concepto abstracto, las ideas, todo lo que tengo dentro de, no mi cerebro físicamente, no se cambia mi cuerpo, no se cambia nada físicamente hablando, el cambio es espiritual. ¿Eso significa que Dios no terminó la obra de regeneración? No. Romanos 8:14 dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, ellos son ¿qué? Hijos de Dios. El Espíritu Santo habita en nosotros y garantiza la obra de regeneración hasta el final, hasta que seamos glorificados. Estamos convencidos que cuando Pedro escribió en su segunda carta que podemos participar de la naturaleza divina, por el contexto se refería a ser moralmente como Cristo, huyendo del pecado y viviendo en santidad. 2 de Pedro 1:4. Es impresionante cómo de una sola cita destrozan la escritura. 2 de Pedro 1:4. ¿Qué quiere decir Pedro aquí entonces? Por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegues a ser participante de la naturaleza divina. Ya, hasta ahí. Tú eres parte de la naturaleza de Dios. Tú eres un pequeño Dios. Cuando naciste de nuevo, Dios te hizo un Jehová Junior y te hizo, o la teología católica, cuando naciste de nuevo, también físicamente fuiste cambiado para ya vivir sin pecado. ¿Esto significa eso? No. Vamos a terminar de leer el versículo. Dice, para que por ella llegues a ser participante de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. ¿Qué te está diciendo? Regenerado, convertido, huyendo del mundo, caminando ¿hacia quién? Hacia Cristo. Por lo tanto, la regeneración no nos cambia físicamente a los seres humanos, nos cambia espiritualmente, porque antes de ser regenerados, los hombres tenemos conocimiento del pecado, pero no podemos contrarrestarlo, no tenemos el poder. Ahora que somos regenerados, Cristo en nosotros puede y vence el pecado las veces que sea necesaria. A eso se refiere esta parte. ¿Dudas hasta aquí, amado hermano? Seguro. Vamos a terminar ya entonces con la causa eficiente de la regeneración espiritual. El apóstol Juan deja bien claro que aquellos que hemos recibido la dignidad y el honor de ser hijos de Dios no es porque sí haya sido engendrado de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón. Juan 1:13. Vaya rápidamente y léalo. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne,
ni de voluntad de varón, sino de Dios. Así es. Juan deja bien en claro que si tú eres hijo de Dios, ni fue voluntad de sangre, ni de carne, ni de varón, sino fue la voluntad de Dios. Significa que Dios y solo Dios es quien origina la regeneración espiritual del ser humano. Esto tiene varias implicaciones. Número 1, la regeneración espiritual no se hereda. Exacto, y ahorita lo vamos a ver. Aunque el pecado, ¿por qué hablamos de heredar nada más? Porque podríamos hablar de comprar o de rentar o cosas así, pero eso no viene en la Biblia conforme al pecado. Porque hay quienes dicen, el pecado se hereda. Voy a heredarles la salvación a mis hijos. No es así. Así no dice la Biblia. El pecado original sí se transmite o se hereda de padres a hijos, de generación en generación, y no se ha interrumpido ninguna vez. Pero la regeneración espiritual no sigue la misma línea. Muchas veces hemos escuchado la frase, Dios tiene hijos, no nietos espirituales, y es totalmente cierta. No somos salvos por tener padres cristianos. Que a Dios le plazca salvar familias enteras no hace una regla de que la salvación la puedes heredar. Pastor, pero en Hechos 10 vemos que Cornelio, y también en el libro de Hechos vemos que la familia del carcelero de Filipo, mi familia y yo todos somos cristianos. Que Dios le plazca salvar familias enteras es gracia sobre gracia, pero la salvación únicamente la produce la regeneración. ¿Quién? Dios. No se hereda la regeneración. Número 2, la regeneración no es producto. Así que aquí tenga mucho cuidado con sus hijos de la voluntad carnal. Porque si usted piensa que porque usted es cristiano sus hijos ya van a heredar la salvación, no es así. Enseñémosles a amar a Jesucristo, porque si no el mundo les va a enseñar a no seguirlo y no amarlo. Número 2, la regeneración no es producto de la voluntad carnal. Se refiere, o no solamente se refiere a que sexualmente es imposible engendrar hijos regenerados. Mi esposa y yo, por mucho que seamos cristianos, no quiere decir que mis hijas ya nacieron siendo regeneradas. No hay ningún hombre que esté en un nivel carnal necesario que pueda producir hijos regenerados. No importa que la cultura haya progresado, ni los avances sociales, científicos o tecnológicos, ni cuánto has mejorado espiritualmente. Los hombres, al grado de que pueda ser posible de producir hijos regenerados, no se puede. Ni siquiera la religión es capaz de hacer que el ser humano carnalmente pueda generar hijos regenerados. Podemos ser personas profundamente religiosas que no han nacido de nuevo. Santiago 2:19. Santiago 2:19. Ahora 2:9. Ya me confundí de cita, pero es aquí en Santiago, donde dice que la religión pura y sin mancha es ayudar a la viuda y al pobre. Alguien que me ayude. Es 1:19, perdón, 1:27. La religión pura y sin mancha delante de Dios es esta: visitar a los huérfanos, y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Podemos ser hombres religiosos, pero no significa que hemos nacido de nuevo. La verdadera religión es desprenderte de tu ego, desprenderte del mundo y caminar hacia Dios. Número 3, la regeneración
no es producto del esfuerzo humano. La voluntad humana no puede producir algo que está totalmente fuera de su alcance. No podemos hacer algo que rebasa completamente nuestras posibilidades reales. De la misma manera que un muerto no puede darse vida a sí mismo, nosotros no podemos hacer algo imposible como la regeneración. Por eso es que ni nuestro esfuerzo, ni nuestro mérito, ni colaboramos con nuestra voluntad ni la voluntad de Dios para producir ni total ni parcialmente la regeneración. Aunque el pelagianismo y el arminianismo clásico, esto lo vimos, búsquelo ahí en internet, lo vimos hace unas semanas, unos meses, se opongan a esta verdad, no podemos nosotros apoyarla. Juan 8:32, 2 Corintios 3:17. Juan 8:32. Y conocerán la verdad, y le vas a ayudar a la verdad con tu esfuerzo y tu voluntad para ser libre. 2 Corintios 3:17. No importa cuánto crean nuestros hermanos o amigos pelagianistas y amigos arminianos, que ellos cooperaron, que ellos se esforzaron, que ellos tuvieron su mérito, que fue voluntad y voluntad juntas, eso no es cierto. 2 Corintios 3:17 nos dice, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. ¿Por medio de quién? Del Espíritu del Señor, nada más. Número 4, ya con este terminamos. La causa única de la regeneración espiritual es, en mayúsculas, el Espíritu Santo. Juan 3, del 4 al 6. Mucho de esto ya lo hemos tocado en otros discipulados, en otros temas, pero no está de más que lo demos ordenadamente dentro del tema. Juan 3, del 4 al 6. Retomamos antes de leerlo. La Biblia nos dice que Dios y únicamente Dios es quien causa la regeneración en el ser humano. Esto tiene varias implicaciones. La primera, la regeneración no se hereda. Dios tiene hijos, no nietos. La segunda, la regeneración no viene de una voluntad carnal. La carne no produce espíritu. La tercera, la regeneración no es producto del esfuerzo humano. No ayudaste tú para ser salvo. No pusiste nada. No fue porque eras buena persona o porque le echaste ganas. Nada. Tiene que ver nada más con Dios. La cuarta, que es precisamente esa. La causa única de la regeneración espiritual es el Espíritu Santo. Juan 3, del 4 al 6 dice, Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de verdad te digo, que el que no nace del agua y del ¿quién? El Espíritu Santo, porque está con mayúscula, no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, ya lo vimos. Pero lo que es nacido del Espíritu Santo es algo espiritual. Lo podemos parafrasear. Solo el Espíritu de Dios es capaz de infundir vida espiritual a nuestro corazón. Como la creación de la nada. Dios creó este universo de la nada. ¿Sí sabía que no había nada y que de la nada Dios creó algo? Pues así también. No hay materia prima con la cual trabajar en nosotros, pero eso no limita a Dios. ¿A qué nos referimos con que no hay materia prima? Que Dios no vio nada bueno en el ser humano, pero eso no lo limitó. Dios no dijo, híjole, es que no tiene nada bueno y yo necesitaría un poquito de bondad para poder trabajar en él. No es cierto, a Dios no lo limitó nada de eso. Quiere decir que el Espíritu Santo sopla donde Él quiere.
con total libertad, entrando en lo más profundo del corazón. El Espíritu viene a vivir dentro de nosotros, de manera que puede cambiarnos desde adentro y llevarnos hacia la vida eterna sin ejercer violencia a nuestro ser interno. Oseas 11, del 1 al 4. Esta parte me pareció importante ponerla, aunque personalmente, sin ejercer violencia a nuestra voluntad. Me pareció importante ponerla, aunque realmente por mí no hay problema que Dios me hubiera violentado, con tal de que no se hubiera olvidado de mí y me dejara perdido en el infierno. Pero sí, realmente también es importante aclarar esa parte. ¿Significa que Dios me pidió permiso? No, entendámoslo bien. Cuando decimos que no hace violencia, es que no te obliga literalmente, sino que te regenera, te quita esa parte que no te dejaba acercarte a Él, y ahora sí voluntariamente, porque Él puso el querer como el hacer, tú llegas hacia el Señor. Oseas 11, del 1 al 4. Vemos un ejemplo con el pueblo de Israel. Dice: cuando Israel era muchacho, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Cuanto más yo los llamaba, tanto más se alejaban de mí. Si le parece como que le hablan personalmente, no es nada personal, es porque Dios conoce nuestras vidas. A los Baales sacrificaban y a los ídolos ofrecían sahumerios, ofrecían holocausto. Con todo eso enseñaban a andar al mismo Efraín, tomándole de los brazos, y no conoció que yo le cuidaba. No importaba que de todos modos anduvieras mal, Dios te iba cuidando aun cuando estabas alejado de Él. Versículo 4, y esta es la parte que me impacta. Con cuerdas humanas los atraje, utilizó los medios a nuestro alrededor. Humanamente te quedaste sin dinero, sin trabajo, sin amigos, hubo una situación que detonó tu vida, una pérdida. Dice: con cuerdas humanas los atraje, y subraya ahí, ¿con cuerdas de qué? De amor. No nos obligó, sino que con todo el peso de su amor volteó nuestra voluntad hacia Él. No ejerció violencia como tal en nuestro corazón. Con cuerdas humanas los atraje, con cuerdas de amor. Fui para ellos como los que alzan el yugo sobre su cerviz, y puse delante de ellos comida. No debemos de olvidar que el Espíritu Santo usa un instrumento para ese cambio de mente y voluntad. ¿Cuál es? La palabra del Evangelio. Romanos, vamos a ver varias citas. Les pido por favor, Ángel, Romanos 10:17. Enrique, 2 Tesalonicenses 2:13 y 14. Mikey, por favor, Santiago 1:18 al 21. Y yo leo primera de Pedro 1:23 al 25. Le repito la cita: Romanos 10:17, 2 Tesalonicenses 2:13 y 14, Santiago 1:18 al 21, primera de Pedro 1:23 al 25. Sin ejercer violencia, usa la palabra de Dios para hacerlo fuerte. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Así es. La fe que nosotros ejercemos en Cristo es por el oír, ¿qué? La palabra de Dios. El Espíritu Santo nos transforma mágicamente, no, ya lo vimos la semana pasada. 2 Tesalonicenses 2:13 y 14. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a ustedes, hermanos amados por el Señor, de que Dios los haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual los llamó mediante nuestro Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. ¿Mediante qué nos llamó? Mediante el Evangelio. El Evangelio es la palabra de Dios. Toda la palabra está resumida en el Evangelio. Santiago 1:18 al 21.
Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. La cual salva, puede salvar sus almas. ¿Qué utiliza? La palabra. Primera de Pedro 1, del 23 al 25. Con esta cita terminamos. Dice la Escritura: siendo renacidos, no de semilla corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Versículo 25, mas la palabra del Señor permanece para siempre, y esta es la palabra que por el Evangelio nos ha sido anunciada, y es la palabra, regresando o viéndolo hacia reversa, la que nos ha hecho ser renacidos. Quiero que cierre sus ojos, por favor, y quiero que terminemos meditando en esta última parte. La Biblia dice que con cuerdas humanas nos atrajo, con cuerdas humanas nos llamó. Él no hizo violencia, Él utilizó la palabra de Dios para transformar nuestras vidas. Cierre sus ojos y vamos a agradecerle, y vamos a meditar, y vamos a exaltar el nombre de Dios por esta situación. Somos regenerados únicamente por la voluntad de Dios, no es por nuestra voluntad. No heredamos de nuestros padres ni vamos a heredar a nuestros hijos el ser regenerados. No es producto de nuestra voluntad ni de nuestro esfuerzo, es únicamente por el Espíritu Santo que hizo la obra en nosotros. En alguna ocasión escuché, me encantó esta historia, es verídica, o esta parte, este relato, en Inglaterra hace varios años, hace muchos años ya, siglo y medio, casi 2 siglos, se daba la caza de ballenas. Daban la caza de ballenas, era una empresa muy rentable, y los balleneros que tenían más experiencia lo hacían de la siguiente forma: ellos lanzaban el arpón a la aleta de arriba o frontal o dorsal de la ballena y lo atravesaba, pero ellos le dejaban bastantes metros y metros y metros de soga. Ellos lanzaban el arpón, pero no jalaban la soga en ese momento. Dejaban que la ballena herida siguiera su camino y seguían yéndose los metros y metros de soga. Cuando llegaba el momento en que la ballena, cansada y herida, empezaba a languidecer, a caer muerta, en ese momento el ballenero lo único que tenía que hacer era jalar la cuerda, sacar a la ballena, y ahora sí tenía el premio deseado. ¿Sabe que es muy parecido a lo que Dios hizo con nosotros para regenerarnos? Con cuerdas humanas te atraje, dice la Escritura, con cuerdas de amor. Él lanzó su arpón en la eternidad, nos tocó desde la eternidad, nos eligió desde la eternidad. Y aquí en el tiempo, por medio de situaciones humanas, nos fue dando más cuerda y más cuerda y más cuerda. Pasamos por tribulaciones, por angustias, por problemas cada vez más fuertes y más fuertes, hasta que llegó el momento en que dijimos: no puedo más. En ese momento, con su cuerda de amor nos atrajo hacia Él, nos sacó, nos rescató, nos regeneró. La única diferencia, obviamente, con el ejemplo del ballenero es que no fue para matarnos, sino para darnos nueva vida. Así es el amor de nuestro Dios, amor incondicional. Así es la regeneración. El Espíritu Santo obra, aunque no lo hayamos pedido y aunque no lo merezcamos, porque ciertamente nadie lo merece. Pero eso no limita a nuestro Dios. Eso no limita su obra. Él no necesita que tengas un poco de bondad, nadie, para que lo hagan nacer de nuevo. Si Él en su voluntad está que alguien va a nacer de nuevo, ya lo arponeó en la eternidad, tal vez le está dando cuerda, pero llegará el momento en que con amor lo va a atraer hacia Él, lo va a hacer nacer de nuevo. Si tú ya fuiste atraído, porque la regeneración es instantánea y es inmediata,
Tal vez te congregaste un tiempo, tal vez te gustaba el venir a la iglesia, el escuchar una que otra alabanza, pero si de un día a otro llegó un momento en el cual empezaste a aborrecer el pecado y quisiste caminar hacia Jesucristo, te digo que es porque naciste de nuevo, te convertiste, el Señor te regeneró. Si tú eres una persona regenerada, dile junto conmigo al Señor: gracias Dios, gracias por haberme atravesado con tu arpón en la eternidad, gracias por haberme dado esa cuerda, Señor. Me hiciste darme cuenta que yo no podía por mis propios méritos ni fuerzas, pero gracias también, Señor, porque con tu cuerda de amor me atrajiste hacia ti. Con tu cuerda de amor estoy ahora en tus pies, con tu cuerda de amor estoy ahora de tu mano, Señor. No porque yo sea bueno, yo no aporté nada, yo no soy nadie, dile, sino porque tú eres bueno y me has hecho nacer de nuevo, me has regenerado, Señor. Tu palabra, el Evangelio, me ha hecho nacer de nuevo. Fue el medio que usaste, Espíritu Santo, para hacerme nacer de nuevo. Únicamente podemos decirte hoy con todo el corazón: gracias, Señor. En el nombre de Jesús te decimos amén, Dios.